¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre después de la muerte? Yo tampoco lo había hecho, hasta el día en que todo cambió. Una experiencia tan intensa y real que rompió mis creencias más profundas y me mostró que el amor, incluso después de la muerte, encuentra la manera de alcanzarnos. Hoy, voy a compartir contigo la historia de cómo, en medio de la oscuridad más absoluta, descubrí que el vínculo con aquellos que amamos, incluso con nuestras mascotas, no se rompe con la... Si te interesan las historias reales y transformadoras, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas experiencias que podrían cambiar tu forma de ver la vida y lo que hay más allá. Mi nombre es Daniel González, y hasta hace poco, pensaba que mi vida seguía un curso predecible. Nací y crecí en una pequeña ciudad donde todos se conocían, y a los 27 años, conocí a María. Ella era una veterinaria de alma noble, con una sonrisa capaz de iluminar los días más oscuros, y una creencia profunda en el valor espiritual de los animales. Su fe no se limitaba a las escrituras. Ella veía en cada ser vivo una chispa divina, una prueba de que el amor de Dios estaba presente en los pequeños gestos y en las almas puras de los animales que cuidaba. Yo, en cambio, siempre fui más escéptico. Asistía a misa por tradición, no por fe, y encontraba difícil creer en algo más allá de lo tangible, pero con ella, todo parecía tener sentido. Incluso el cielo parecía más cercano. El día en que María murió, todo cambió. Fue repentino, brutal, como una tormenta que se desata sin aviso. Un accidente automovilístico en una carretera secundaria bastó para arrancarla, dejando tras de sí un vacío tan vasto que parecía... Recuerdo haber llegado al hospital. Los pasillos interminables, las paredes blancas que parecían acercarse cada vez más. El médico evitaba mirarme a los ojos mientras pronunciaba esas palabras que destruirían mi... Lo siento, hicimos todo lo posible. Desde ese momento, la vida perdió su color, y yo, mi propósito. Las semanas siguientes fueron un borrón de días interminables y noches insomnes. La casa se convirtió en un mausoleo, cada rincón impregnado de su recuerdo, el aroma de su perfume en las almohadas, sus libros abiertos en la mesa, el cuenco de agua aún en la cocina para el gato callejero que ella alimentaba. Mi fe, ya frágil, se rompió por completo. No podía comprender cómo un Dios amoroso permitiría tanto. Las oraciones se convirtieron en reproche, y eventualmente, en silencio. Me aislé de todos, incluso de la familia y amigos que intentaban acercarse. El mundo exterior continuaba girando, indiferente a mi sufrimiento, y yo solo deseaba que se detuviera. Hubo noches en las que me sorprendía hablando solo, como si ella pudiera escucharme desde algún rincón escondido entre los recuerdos. ¿Dónde estás?, susurraba, con la voz quebrada y los ojos fijos en el techo. Pero lo único que me respondía era el silencio absoluto, un vacío tan profundo que amenazaba con arrastrarme. Mis días se resumían en vagar por la casa, revisar una y otra vez sus fotos en el teléfono, buscar desesperadamente algún signo, alguna señal de que su espíritu no se había desvanecido por completo. Pero cada búsqueda terminaba igual, en el frío, implacable silencio. Fue en una de esas noches interminables cuando empecé a cuestionar todo lo que alguna vez creí. ¿Había algo realmente después de la muerte? ¿O todo se reducía a este abismo oscuro y sin respuestas? Recordé las conversaciones que tenía con María, su voz dulce asegurándome que la muerte no era el final, que existía un lugar donde los lazos de amor perduraban. Pero en ese momento, todo eso parecía una cruel ironía. ¿Cómo podría haber paz inexplicable después de tanto dolor? La sola idea de un túnel de luz o una visión espiritual me parecía absurda, un consuelo inventado para los que temían enfrentar la realidad. Sin embargo, había algo en su mirada durante esas charlas que no podía, una certeza tan serena que, por un instante, incluso yo me permitía creer. Pero ahora, incluso ese recuerdo empezaba a desvanecerse, opacado por la amargura y el resentimiento. Las palabras del sacerdote durante el funeral, el amor trasciende la muerte, resonaban vacías. Si eso era cierto, ¿por qué yo no podía sentirlo? ¿Por qué no había señales, sueños, algo que me permitiera saber que ella estaba bien? La incertidumbre era una agonía lenta y constante, y la única certeza que me quedaba era la de un futuro sin ella. Con el tiempo, la desesperación dio paso a una apatía sorda. Los días se convertían en una sucesión monótona, una rutina automática que seguía más por inercia que por deseo. El trabajo se volvió irrelevante, los amigos se cansaron de insistir, y hasta la comida perdió su sabor. En más de una ocasión, consideré la idea de seguirla, de acabar con todo y descubrir por mí mismo si había algo más allá, pero incluso para eso me faltaba la fuerza. Todo lo que quedaba era una especie de vacío anestesiado, una espera interminable de algo, cualquier cosa, que rompiera esa oscuridad. Fue una noche particularmente fría y solitaria mejor dicho, cuando él me encontró a mí. Había salido a caminar sin rumbo, buscando en el aire helado algo que me hiciera sentir menos vacío. Las calles estaban desiertas, los faroles proyectaban sombras alargadas, y el eco de mis pasos era la única compañía.
Fue entonces cuando, al doblar una esquina, lo vi. Un perro flaco, de pelaje oscuro y mirada cautelosa, se acurrucaba junto a un contenedor de basura. Sus ojos, grandes y brillantes, me observaron con una mezcla de miedo y esperanza. Al principio, pensé en seguir de largo. No tenía fuerzas para cuidar de mí mismo, mucho menos de un animal callejero. Pero algo en su mirada me detuvo, como si en esos ojos hubiera una súplica muda, un eco de mi propio. Suspiré con resignación, y sin saber muy bien por qué, me acerqué. Él retrocedió un paso, pero no huyó. Alargué la mano con cautela, y después de unos segundos eternos, el perro se acercó con desconfianza. Oliendo mis dedos temblorosos, sentí el calor de su aliento, y por primera vez en meses, una chispa de algo parecido a la. Durante días, el encuentro se repitió. Al caer la noche, dejaba restos de comida cerca del callejón, y me sentaba a esperar. Poco a poco, su desconfianza se fue desvaneciendo. Una noche, cuando el viento helado cortaba la piel como cuchillas invisibles, se dejó acariciar. Su pelaje estaba sucio y enmarañado, pero bajo la costra de barro y abandono, había un corazón latiendo fuera. Lo llamé Max, un nombre simple, pero era lo único que se me ocurrió. No planeaba quedármelo, pero a esas alturas, creo que ambos sabíamos que ya era demasiado tarde para eso. Max comenzó a seguirme, primero con prudencia, manteniendo siempre unos metros de distancia, y luego con una confianza que casi dolía. Sus ojos brillaban cada vez que lo llamaba, y su cola se movía con un entusiasmo tan genuino, que por momentos, el vacío dentro de mí parecía menguar. Empezamos a compartir las horas largas y vacías de mis días. No decía nada, obviamente, pero su presencia llenaba el silencio de una forma que nadie más había. Dormía a los pies de mi cama, respirando de forma rítmica y tranquila, como si en esa pequeña habitación hubiera encontrado el hogar que tanto le había faltado. Con el tiempo, caminar con él se convirtió en una rutina casi sagrada. Por las mañanas, recorríamos el parque cercano, y aunque aún sentía el peso constante de la ausencia de María, su compañía hacía que el aire se sintiera un poco menos denso. A veces, cuando los rayos del sol atravesaban las hojas, me encontraba hablando en voz baja, como solía hacer con ella. Le contaba a Max sobre mis días, sobre los recuerdos que aún dolían, y sorprendentemente, sobre la culpa que sentía cada vez que lograba sonreír. Él movía las orejas y me observaba con esos ojos profundos, como si comprendiera cada palabra. Una noche, mientras lo acariciaba con lentitud, recordé algo que María solía decir: los animales son mensajeros de Dios, enviados para enseñarnos a amar sin condiciones. En ese momento, las palabras resonaron de una forma extraña, como si llevaran un significado oculto que nunca antes había notado. Me estremecí, no tanto por el frío, sino por la sensación de que, quizá, no estaba tan solo como creí. Max lamió mi mano con suavidad, y el contacto cálido rompió algo dentro de mí. No lloraba desde el funeral, pero esa noche, con la cabeza oculta en su pelaje áspero, las lágrimas fluyeron sin control, arrastrando meses de dolor acumulado. A partir de entonces, empecé a creer, aunque fuera un poco, que, tal vez, María tenía razón. Quizá Max era algo más que un perro callejero. Quizá era una cuerda lanzada en medio de mi naufragio, una señal de que el amor trasciende la muerte y encuentra formas inesperadas de manifestarse. La idea no disolvió el vacío, pero dejó una pequeña grieta, suficiente para que entrara un rayo de luz. Y por primera vez en meses, me permití una oración breve y temblorosa. Si puedes escucharme, María. Gracias. La mañana en que todo cambió, empezó como cualquier otra. Max y yo salimos a caminar temprano, siguiendo la rutina que habíamos construido para mantenernos a flote. El aire estaba fresco, y la niebla cubría las calles como un velo pálido, difuminando los contornos de los edificios y apagando los sonidos de la ciudad. Aún llevaba en la mente las palabras de María sobre los animales y su lugar en el cielo, como un eco lejano que se negaba a desvanecerse. Caminábamos en silencio, Max moviendo la cola de vez en cuando, y yo con las manos en los bolsillos, tratando de alejar el peso constante en el pecho. Fue entonces cuando todo sucedió. Un cruce, un segundo de distracción, y el estruendo brutal de los frenos chillando sobre el asfalto. El impacto llegó antes de que pudiera siquiera reaccionar. Sentí un golpe sordo, como si el tiempo se fragmentara en 1000 pedazos. Mi cuerpo fue lanzado hacia adelante y, en el aire, el mundo pareció detenerse. No había dolor, solo una sensación extraña de ingravidez. Vi a Max rodar por el suelo, su pelaje oscuro contra el pavimento, y por un instante, el miedo fue absoluto. Quise gritar su nombre, pero no había aire en mis pulmones. Y luego, el silencio. Un vacío tan profundo que parecía succionar toda la luz. Pero no era el fin, porque entonces lo vi. Un túnel de luz, cálido y envolvente, estirándose frente a mí como una promesa. No caminaba,
pero me movía hacia adelante, atraído por una paz inexplicable. Las paredes del túnel parecían pulsar suavemente, bañadas en tonos dorados y blancos, y cuanto más avanzaba, menos recordaba el frío asfalto, el dolor o el miedo. Solo quedaba esa serenidad infinita, como si todas las heridas hubieran sido lavadas de mi alma. Al fondo, una figura aguardaba, irradiando una luz tan intensa que resultaba imposible mirarla directamente. Pero, de algún modo, supe quién era. Jesucristo me miraba con una dulzura que hacía. Sus ojos parecían contener océanos enteros de comprensión y su voz, cuando habló, fue como un susurro entre los árboles. No tengas miedo, dijo, y esas palabras rompieron algo dentro. Me desplomé, incapaz de sostener las lágrimas. No era solo la visión espiritual, era la certeza de que el amor no terminaba con la muerte, de que María, de algún modo, aún existía en Jesús extendió una mano, y cuando sus dedos tocaron mi frente, todos los recuerdos dolorosos se convirtieron en luces suaves, flotando a nuestro alrededor como luciérnagas en la noche. La visión se expandió, y de pronto estaba en un campo interminable, bañado por una luz dorada. Los colores eran más vivos de lo que nunca había visto, como si los sentidos estuvieran afinados hasta el extremo. Podía escuchar un río murmurando en la distancia, el canto de los pájaros, y el aire estaba impregnado con un aroma dulce, como flores después de la lluvia. En medio de esa paz absoluta, vi figuras conocidas caminando hacia mí. Mi abuelo, fallecido hacía años, sonriendo con los brazos abiertos. Amigos que habían partido mucho antes de que siquiera pudiera despedir. Entre ellos, María. Ella no habló, pero sus ojos lo dijeron todo. Me envolvió en un abrazo que parecía abarcar vidas enteras. Y en ese instante, todos los reproches, las preguntas sin respuesta y la culpa, se disolvieron como niebla bajo el sol. Solo quedó el amor puro, sin condiciones, como una corriente cálida que fluía entre nosotros. Quise quedarme, lo deseé con una intensidad desgarradora. Pero entonces, la voz de Jesús resonó de nuevo, suave pero firme. Aún no es tu momento. Hay algo que debes hacer. Supe, sin necesidad de más palabras, que había un propósito mayor esperándome, una misión que aún no había cumplido. Antes de que pudiera protestar, el campo y las figuras empezaron a desvanecerse, y la paz fue sustituida por el peso brutal del dolor físico. El túnel de luz se deshizo en sombras, y de pronto, estaba de vuelta. El asfalto frío bajo mis, el sabor metálico de la sangre, y los sonidos caóticos, sirena, voces confusas, el latido frenético de mi propio corazón. Abrí los ojos con un jadeo, y lo primero que vi fue a Max, tendido a pocos metros, inmóvil. El horror me atravesó como una lanza. Traté de arrastrarme hacia él, pero las piernas no respondían, y el dolor era como un incendio consumiendo cada nervio. Las manos firmes de los paramédicos me sujetaron. Las luces rojas y azules giraban como estrellas moribundas sobre el asfalto. Mi mente oscilaba entre el recuerdo del campo dorado y la realidad cruda del accidente. Quise gritar, luchar, regresar a esa paz indescriptible, pero la voz de Jesús seguía resonando. Aún no es tu momento. Entre la niebla del dolor y la confusión, cerré los ojos, aferrándome a la única certeza que tenía. Había algo más allá de la muerte, y de algún modo, debía encontrar la forma de seguir adelante. El silencio en el hospital era denso, roto solo por el pitido intermitente de las máquinas y el susurro lejano de las voces. Mi cuerpo estaba pesado, dolorido, pero mi mente seguía aferrada a la visión. No era un sueño, no podía serlo. Cada detalle estaba grabado en mi memoria con una nitidez imposible. El campo dorado, la luz cálida, la voz de Jesús resonando con una dulzura. Aún podía sentir el abrazo de y, sobre todo, el peso abrumador de las palabras que él había pronunciado. Aún no es tu momento. Pero había algo más, algo que mi mente no dejaba de repasar con una mezcla de incredulidad y esperanza. La visión de Max, sano y radiante, corriendo libre por ese paisaje celestial. Cerré los ojos, buscando en la penumbra la paz de aquella visión. Y, como si mis pensamientos invocaran de nuevo ese lugar, la escena volvió a desplegarse ante. No estaba en el hospital, ni en el asfalto frío. Estaba en ese campo infinito, bañado por una luz dorada que parecía emanar directamente del corazón del cielo. Al principio, todo era silencio, un silencio tan profundo que casi dolió. Entonces, la voz de Jesús rompió la quietud, suave y firme como el oleaje ya distante. Los animales también tienen un lugar aquí, dijo, y la certeza en sus palabras hizo temblar mis cimientos. Me volví, siguiendo la dirección de su mirada. Max corría con una alegría tan pura que el corazón me dolió. Su pelaje brillaba, libre de la suciedad y el cansancio de la vida en las calles, y sus ojos reflejaban la misma paz que impregnaba cada rincón de ese lugar. No estaba solo. Alrededor, otros animales vagaban tranquilos, en prados infinitos donde el sol nunca se ocultó. Caballos de crines luminosas, gatos con ojos como gemas, aves que surcaban el cielo con destellos iridiscentes, y todos parecían compartir la misma esencia,
un amor sin mancha, una felicidad libre de miedo y mis ojos ardían, y aunque traté de hablar, las palabras se quebraron en mi garganta. Jesús sonrió, como si entendiera cada pensamiento que luchaba por abrirse paso en mí. El amor verdadero trasciende la muerte, explicó. Toda criatura que ha conocido que ha compartido un vínculo sincero, tiene un lugar. Supe entonces, sin necesidad de preguntas, que ese lugar estaba reservado no solo para los humanos, sino para todos los seres que habían amado y habían sido amados. Era una verdad tan simple y al mismo tiempo tan hermosa que me dejé caer de rodillas, incapaz de sostener. La revelación rompió algo dentro, una barrera que llevaba años construyendo, ladrillo a ladrillo, desde la muerte de todo lo que había negado, la fe que había enterrado bajo capas de dolor y cinismo, emergió de golpe, inundándome como una ola imparable. Jesús se acercó, colocando una mano cálida en mi hombro. Este no es el final, dijo. Aún tienes una misión. Sus palabras eran suaves, pero la urgencia en su tono era innegable. Me estremecí, tratando de comprender. ¿Qué podía significar eso? ¿Qué podía esperar de alguien que apenas lograba mantener la cordura un día más? Pero entonces, volví a mirar a Max, a su cola moviéndose con ese entusiasmo tan característico, y una chispa de comprensión brilló débilmente en mi interior. No estaba solo, nunca lo había estado. Ese vínculo, esa conexión invisible pero irrompible, seguía ahí, más fuerte que cualquier frontera entre la vida y la muerte. Recordé las palabras de María sobre los animales como mensajeros divinos y, por primera vez, no sonaron como un consuelo vano, sino como una verdad tan antigua y profunda como las estrellas mismas. Las lágrimas rodaban sin control, mientras el paisaje empezaba a desvanecerse, como tinta disolviéndose en el agua. Quise aferrarme, pedir más tiempo, pero la voz de Jesús cortó cualquier protesta. Debes regresar, insistió, y la paz del lugar se transformó en una corriente suave pero imparable que me arrastraba de vuelta. El campo dorado, los animales, la luz cálida, todo se volvió neblina, y el frío volvió a infiltrarse en mis huesos. El dolor físico regresó con una brutalidad despiadada, y el sonido de las máquinas en el hospital se convirtió en un martilleo insistente. Abrí los ojos con las lágrimas aún tibias. La habitación blanca me pareció insoportablemente fría, pero más insoportable aún era la ausencia de esa paz, de esa certeza que había sentido en la visión. Giré la cabeza con dificultad, buscando desesperadamente una prueba de que no había sido solo una alucinación, y entonces lo vi. Max, herido, pero vivo, respirando débilmente en una manta a los pies de mi cama. El alivio fue tan intenso que casi dolí. Alcé una mano temblorosa hacia su pelaje, y cuando sentí el calor bajo mis dedos, una oración silenciosa escapó de mis. No entendía del todo lo que había visto ni por qué había vuelto, pero una cosa estaba clara. Esa visión no era el fin, sino el principio de algo más grande, algo que aún debía descubrir. Por primera vez en meses, un atisbo de esperanza prendió en mi pecho, débil pero constante, como una vela en la oscuridad. Despertar en el hospital fue como emerger de un sueño cálido a una noche helada. Los tubos en mis brazos, el pitido insistente de las máquinas, el olor estéril de desinfectante, todo parecía distante, irreal, pero el dolor era real. Cada fibra de mi cuerpo ardía, recordándome que aún estaba vivo, que lo que había visto no era el fin. Aún así, nada dolía tanto como la incertidumbre. La visión seguía latiendo en mí, con una claridad tan abrumadora que cerré los ojos, buscando de nuevo la paz de ese campo dorado, la voz de Jesús, el calor de los brazos de María. Pero todo lo que encontré fue el techo blanco y el zumbido monótono de los fluorescentes. Intenté moverme, y una punzada aguda me arrancó un gemido. Fue entonces cuando lo escuché, un jadeo débil, un movimiento casi imperceptible a los pies de la cama. Max estaba allí, herido pero vivo, con los ojos entreabiertos y el pecho subiendo y bajando lentamente. Alargué la mano con torpeza, mis dedos rozaron su pelaje y sentí su aliento cálido en mi piel. Una lágrima silenciosa rodó por mi mente. No sabía cómo era posible que estuviera allí, que ambos estuvieran. Recordé las palabras de Jesús. Aún no es tu momento, una misión. Esa palabra resonaba en mi mente como una campana distante, incesante. Pero ¿qué misión podía tener alguien tan quebrado como yo? Los días siguientes se deshicieron en una rutina gris de médicos, visitas breves y analgésicos que entumecían tanto el cuerpo como el alma. Max también estaba siendo tratado. Cada vez que escuchaba un gemido suyo, el pecho se me comprimía. Pasaba las horas hablando con él, aunque sabía que apenas podía escucharme. Le contaba sobre la visión, sobre Jesús, sobre el campo dorado, y las palabras que aún me perseguían. Quizá necesitaba convencerme a mí mismo de que no había sido una ilusión, un delirio producto del dolor y la pérdida. Y en medio de esas conversaciones unilaterales, comencé a entender. Las palabras de Jesús no hablaban solo de mí, sino de todos aquellos que habían amado y perdido. No se trataba de un consuelo personal, sino de una verdad que debía ser compartida.
Había tantos, allá afuera, llorando a sus compañeros animales, convencidos de que la muerte era un muro infranqueable. Tantos que, como yo, se habían sentido traicionados por la fe, abandonados en el abismo de la... Mi misión era llevarles esa esperanza, contarles lo que había visto, que el amor verdadero trasciende la muerte, y que todos los seres amados esperan, en algún lugar, donde el dolor ya no existe. Fue durante una de esas madrugadas en vela, con Max dormitando a mis pies y la ventana dejando entrar una luz pálida, cuando tomé la decisión. El miedo aún estaba allí, agazapado como una sombra, susurrándome que nadie creería en mi historia, que me tomarían por loco o peor, por un oportunista. Pero la paz de la visión seguía viva, un rescoldo que se negaba a apagarse, y supe que, aunque nadie me creyera, debía intentarlo, porque el amor no era una coincidencia, ni un sueño, era la verdad más poderosa que había conocido. Cuando al fin me dieron el alta, las piernas apenas me sostenían. Max cojeaba a mi lado, cada paso lento y doloroso, pero sus ojos brillaban con una determinación tan férrea que sentí un eco de esa misma fuerza encenderse en mi pecho. Cruzar las puertas del hospital fue como emerger de una... El aire frío me golpeó el rostro, y por un segundo, dudé. La ciudad parecía ajena, indiferente, con sus luces impasibles y su bullicio constante. ¿Cómo podía un hombre solo cambiar algo en un mundo tan vasto y caótico? Pero entonces, Max se volvió hacia mí, su cola moviéndose lentamente, y comprendí que no estaba solo. Jamás lo había estado. No había visto a María en vano, ni a Jesús, ni a ese campo donde los animales corrían. Esa visión me había sido dada por una razón, y aunque aún no entendía todos los detalles, el primer paso estaba claro. Debía hablar, contar la verdad, aunque la rechazaran, mostrar que la vida no terminaba en la muerte, que el amor encontraba formas de sobrevivir, incluso cuando todo parecía perdido. Esa misma noche, comencé a escribir. Las palabras fluían torpes al principio, los dedos rígidos por el cansancio y el dolor. Pero cuanto más escribía, más ligero se sentía el pecho, como si con cada frase fuera dejando atrás un fragmento de ese vacío oscuro. Describí el túnel de luz, el encuentro con Jesús, la visión de Max corriendo libre, la certeza de que los animales también tenían un lugar en el cielo. Escribí hasta que los ojos se me cerraron y el bolígrafo cayó de mis dedos, y antes de rendirme al sueño, con Max acurrucado a mi lado, una última oración se escapó. Guíame. Hablar de lo que había visto fue más difícil de... Las palabras parecían insuficientes para describir la paz la luz dorada, la voz de Jesús resonando con una ternura tan profunda que todavía hacía temblar mi... Al principio, nadie me creyó. Los amigos que quedaban, pocos y distantes, me escuchaban con expresiones preocupadas, intercambiando miradas furtivas, como si estuvieran ante alguien roto, alguien a quien ya no sabían cómo ayudar. Me dijeron que era el trauma, que las experiencias cercanas a la muerte podían causar visiones, alucinaciones. Algunos incluso sugirieron terapia, pero la visión seguía viva en mi memoria, más real que el asfalto frío donde había caído, más real incluso que el dolor que todavía punzaba en mis costillas. La primera vez que hablé en público fue en una pequeña iglesia de barrio, donde el cura, un hombre de cabello gris y ojos compasivos, me escuchó sin interrumpir. La voz me temblaba, y a cada palabra lanzaba miradas furtivas a las puertas, esperando que alguien se levantara y se marchara. Pero nadie lo hizo. Algunos rostros se iluminaron con una esperanza tímida, otros se cubrirían con las manos, ocultando lágrimas silenciosas. Y cuando terminé, una mujer mayor se acercó con los ojos brillando de gratitud, y una fotografía arrugada entre los dedos. Era su perro, un labrador dorado que había muerto meses atrás. ¿De verdad están allí?, susurró, y su voz era la de una niña perdida. No pude más que asentir, con el nudo en la garganta, y en ese gesto comprendí que la misión no era solo compartir la verdad, sino sanar las heridas de los que, como yo, habían amado y perdido. Con el tiempo, las charlas se convirtieron en algo regular. No eran multitudinarias, ni mucho menos, pero siempre había alguien que se quedaba hasta el final, que se acercaba con los ojos empañados, y una pregunta temblorosa. ¿Y usted cree que los volveremos a ver? A cada uno le respondía lo mismo. No solo lo creo, lo sé. La visión seguía tan clara como el primer día, y en cada palabra sentía la presencia de Jesús, como si caminara a mi lado, guiándome en la oscuridad. La historia de Max, de ese campo donde los animales corrían libres, parecía encender algo en la gente, una chispa de esperanza en medio de la desesperación. Max también parecía haber encontrado un propósito, aunque cojeaba ligeramente, y sus cicatrices aún marcaban el pelaje oscuro. Caminaba con una energía renovada, como si entendiera la importancia de nuestra misión. En cada charla, se acurrucaba a mis pies, observando con esos ojos profundos que habían sido el inicio de... A veces, los asistentes se agachaban para acariciarlo, susurrando nombres entre lágrimas: Toby, Luna, Sam, y Max movía la cola con suavidad, como si quisiera decirles que no tuvieran miedo.
que sus compañeros los esperaban en ese campo dorado, donde el amor no conoce fin. Las semanas se convirtieron en meses, y las cartas empezaron a llegar. Al principio eran pocas, escritas con caligrafía temblorosa y manchadas de lágrima, pero poco a poco, la historia comenzó a expandirse. Corazones rotos que encontraban consuelo, padres contando a sus hijos que sus mascotas los esperaban en el cielo, ancianos a los que la muerte ya no les parecía tan temible. Cada carta era una confirmación de que la misión no había sido un error, de que la visión no era solo para mí, sino para todos los que habían perdido la esperanza. Y aunque las noches seguían siendo largas, y el peso de la ausencia de María nunca desaparecía del todo, había una luz nueva guiando mis pasos, un propósito que llenaba el vacío. Con el tiempo, algunos periodistas mostraron interés. Artículos breves en revistas locales, entrevistas apresuradas donde intentaban, con escepticismo apenas velado, desentrañar mi historia. No me importaba si creían. La misión no era convencer, sino compartir, plantar esa semilla de esperanza, y dejar que fuera Dios quien decidiera si debía florecer. La visión de Jesús y el campo dorado seguía latiendo en mi memoria, y cada vez que cerraba los ojos, veía a María sonreír, con la certeza tranquila de quien sabe que todo estará bien. Una noche, tras una charla particularmente intensa, me encontré caminando con Max por el parque. Las estrellas brillaban con una nitidez cortante, y el aire olía a tierra mojada. Miré a mi alrededor, a los árboles mecidos por el viento, a los bancos vacíos, y me descubrí hablando en voz alta, como solía hacer con María. ¿Lo estoy haciendo bien?, pregunté, la voz quebrada. El silencio fue la única respuesta, pero una brisa cálida me acarició el rostro, y durante un segundo, solo un segundo, creí escuchar su risa suave, como un susurro entre las hojas. Esa noche, mientras Max dormía a los pies de la cama, abrí la ventana y dejé que el aire frío llenara la habitación. Las luces lejanas de la ciudad parpadeaban como velas en la oscuridad, y una paz suave se extendió en mi pecho. No sabía cuánto duraría esa misión, ni cuánto faltaba para volver a ese campo dorado, pero sabía que, mientras el camino continuara, no estaría solo, porque el amor no moría, y eso era todo lo que necesitaba saber. El tiempo, que una vez parecía detenerse en el dolor, comenzó a avanzar de nuevo, implacable y silencioso. Los días se hicieron meses, y los meses, años. Max envejeció a mi lado, su pelaje oscureciéndose con hilos de plata y su paso volviéndose lento, pero cada arruga nueva en su rostro, cada mirada cargada de comprensión, era un recordatorio de la fragilidad y del amor que habíamos compartido. Y aunque sabía que aquel día llegaría, nada pudo prepararme para la despedida. Fue una tarde tranquila, bañada por una luz dorada que se filtraba desde las cortinas. Max, recostado en su manta favorita junto a la ventana, respiraba despacio, con los ojos cerrados, y las orejas apenas moviéndose al ritmo del viento. Su mirada ya no tenía la chispa de antes, pero en su paz había una aceptación serena, una comprensión más allá de las palabras. Me arrodillé a su lado, los dedos temblorosos acariciando el pelaje áspero, y mis labios formaron una oración silenciosa, temiendo lo inevitable. Estoy aquí, susurré, y mi voz se quebró en la última palabra. Sus ojos se entreabrieron, y durante unos segundos eternos, me sostuvo la mirada. No había dolor en ellos, solo gratitud, y ese amor incondicional que me había rescatado del abismo tantas veces. Una lágrima rodó por mi mejilla, cayendo sobre su hocico. Max suspiró, su respiración convirtiéndose cada vez más suave, y entonces, con una lentitud infinita, dejó de moverse. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que dolí. Me incliné, abrazándolo, el rostro hundido en su pelaje aún tibio, y el vacío en el pecho se abrió como una herida fresca. Durante horas, no pude soltarlo. La casa parecía más fría, las sombras más largas, y cada rincón resonaba con el eco de sus pasos, de su respiración pausada, de sus ojos cálidos buscándome. La ausencia era tan brutal, tan total, encontraba fuerzas para mover. Cerré los ojos, buscando en la oscuridad aquella visión, aquel campo dorado donde los animales corrían libres, y los rostros amados esperaban con sonrisas serenas. Pero no hubo túnel de luz, ni voces suaves. Solo la realidad cortante y el cuerpo inerte de mi mejor amigo en los brazos. Sin embargo, incluso en medio del dolor, una certeza se abrió paso. Recordé las palabras de Jesús, la paz inexplicable de aquel lugar, donde el amor trascendía la muerte. Max no se había ido, solo había cruzado antes, al campo dorado donde yo mismo había estado. Y aunque el vacío seguía latiendo, amargo y constante, una chispa de esperanza permanecía. Nos volveríamos a encontrar. Esa promesa era lo único que me mantenía de pie, la única razón para seguir hablando, compartiendo la historia de ese amor que no conocía fronteras. Las cartas no tardaron en llegar. Personas de todos los rincones, contando sus propias pérdidas, sus propias heridas abiertas, y la esperanza tenue que les había dado la visión.
Algunos hablaban de sueños, de luces cálidas y túneles infinitos, otros, de encuentros fugaces con sus compañeros animales, en los que habían sentido una paz tan profunda, que despertaron entre lágrimas, y en cada carta, en cada palabra temblorosa y agradecida, encontré la fuerza para continuar. La misión aún no estaba completa. Había almas heridas, corazones rotos que necesitaban saber que la muerte no era que el amor, cuando es verdadero, espera al otro lado. Los días siguientes fueron lentos y pesados, como si el tiempo se arrastrara sobre vidrios rotos. Enterré a Max en el jardín, bajo el roble donde solía echarse a mirar las estrellas. Las hojas crujían bajo mis pies, y el viento traía el aroma húmedo de la tierra recién remojada. Cada palada era una despedida, cada flor plantada sobre su tumba, una promesa de que no lo olvidaría. Y esa noche, mirando el cielo, encontré las palabras que buscaba. Nos vemos pronto, amigo, susurré, y el aire frío llevó la frase hacia las estrellas. Los años siguieron avanzando. La misión se volvió mi vida, mi razón para levantarme cada mañana. A cada charla, a cada abrazo dado a desconocidos con los ojos hinchados de llorar, sentía que Max estaba allí, caminando a mi lado, guiándome hacia aquellos que necesitaban oír la verdad. A veces, al final de una conferencia, cerraba los ojos y casi podía sentir su pelaje bajo mis dedos, su respiración tranquila llenando el vacío de la habitación. Y aunque el dolor nunca desapareció del todo, aprendí a vivir con él, a verlo como una prueba del amor compartido, y no como hoy, cuando miro el horizonte enrojecido por el atardecer, sé que el tiempo de mi misión se acerca a su fin. La edad pesa en los huesos, y el sueño parece más dulce con cada noche que pasa. Pero no hay miedo, solo una paz suave, un anhelo sereno por ese campo dorado donde María y Max esperan, la certeza de que, cuando llegue el momento, volveré a ver esos ojos cálidos, a sentir ese abrazo que me salvó de la... Y mientras tanto, seguiré contando la historia, plantando semillas de esperanza en corazones rotos, recordando a todos los que escuchan que el amor verdadero nunca muere, el amor trasciende la muerte, y esa, al final, es la única verdad que importa. Después de todo lo que viví, mi visión sobre la vida y la muerte volvió a ser la... Comprendí que el amor verdadero trasciende cualquier frontera, incluso la de la muerte, y que aquellos que amamos, humanos o animales, nos esperan en un lugar donde el dolor y la separación no existen. Esta certeza no solo me dio la fuerza para seguir adelante, sino que se convirtió en la misión de mi vida, compartir esta esperanza con todos los que, como yo, alguna vez sintieron que la oscuridad era... ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido o conoces a alguien que haya pasado por una experiencia así? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría saber tu historia. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios de la vida y lo que hay más allá. Y ahora, te invito a ver el próximo video que aparece en la pantalla, donde compartiré otra experiencia que cambiará tu perspectiva para siempre. Porque al final, el amor siempre encuentra el camino de regreso.